Santiago 5, versículos del 1 al 11, dicen las Escrituras: «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como decíamos la última vez, hemos entrado en una nueva sección en la Epístola de Santiago, a la cual un comentarista la denomina así: la cosmovisión de la integridad espiritual, entendiendo el tiempo y la eternidad. Así es como denomina a esta sección. Y este es un título de lo más acertado. Lo que se nos presenta aquí en los versículos finales del capítulo 4 es una forma de ver el mundo, una forma de pensar sobre el mundo, es decir, una cosmovisión. Para adoptar esta cosmovisión, para saber interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, debemos entender el tiempo a la luz de la eternidad. Debemos entender qué es lo que ocurre a nuestro alrededor e interpretarlo correctamente, y esto solo lo podemos entender si entendemos el tiempo y si entendemos la eternidad. En los versículos anteriores, Santiago nos obligaba a pensar bíblicamente sobre nuestros planes futuros, sobre los planes que hacemos. Y es que muchas veces planificamos como lo hace un impío, es decir, no teniendo en cuenta la soberanía de Dios y creyendo que nosotros somos los soberanos. En nuestras mentes no permitimos que Dios tuerza nuestros planes, nos los eche abajo y conducirnos por una nueva vía. Por la vía que Él sabe que es mejor. No se lo permitimos. Se trata de una cosmovisión sobre cómo vemos el mundo. Para el impío, el mundo gira sin ningún propósito en particular. Las cosas ocurren sin razón y él es dueño de su propio destino. Para el cristiano todo es diferente. Dios está sentado en su trono y dirige cada acontecimiento de este mundo, incluido todo lo que nos ocurre a nosotros. Sabiendo esto, no nos quedamos paralizados. Sabiendo que Dios es soberano, eso no significa que nosotros nos quedemos sentados sin hacer nada. Pero debe haber un temor reverente cuando hablamos del futuro. Y no se trata de hablar con voz temblorosa cada vez que le decimos a alguien un hasta mañana. No se trata tampoco de eso. Pero sí debemos saber que ese hasta mañana puede que nunca venga, y eso lo debemos pensar y meditar. Desde luego debe ser la providencia del Señor que haya predicado sobre este texto hace 2 semanas, porque se ajustaba perfectamente a la situación de nuestra familia y aún está en proceso. Nosotros nos queremos comprar un piso que nos gusta mucho y hemos firmado los papeles y estamos esperando para tener la respuesta del banco. El piso nos gusta mucho y hay también muchas posibilidades de que no consigamos la hipoteca. El texto se nos ajusta porque no vamos a comprarnos ese piso, sino que si el Señor quiere, lo compramos. Esa es la verdad. Como todo en la vida, en último lugar, nada depende de nosotros, sino de los planes del Señor. Todo está en las manos del Señor. Lo cual no quiere decir que si nosotros le prendemos fuego a la casa, entonces yo no soy responsable de nada porque ha sido la voluntad del Señor que no tengamos piso. Esto no tiene nada que ver con nuestra responsabilidad cuando no obedecemos. Así que todo depende en último lugar de Dios. Si vivimos, si morimos, si conseguimos el piso o no. Pero accionamos, nos ponemos a trabajar, pero siempre encomendándole nuestros planes al Señor. Decíamos que desde fuera no hay ninguna diferencia entre lo que hace un cristiano y lo que hace un impío. Tanto el cristiano como el impío van a trabajar cada mañana.
firman el contrato de compraventa. Desde fuera no hay ninguna diferencia, pero las diferencias están en el corazón y también están en lo siguiente. ¿Qué ocurre si los planes que uno que no cree en Dios se frustran? Lo que ocurrirá es que él también se frustrará. Se enfadará o se deprimirá. O puede que lo acepte tranquilamente con una actitud estoica. Pero un cristiano que actúa en conformidad a su fe, y eso es importante, que actúa en conformidad a su fe, porque puede ser que un cristiano no lo haga, un cristiano que actúa en conformidad a su fe no se frustrará ni se deprimirá cuando sus planes no salgan como él deseaba. Ya estaba en los planes del cristiano el que sus planes no salieran. Y no se enfrenta a esta decepción con frustración, ni con depresión, ni tampoco estoicamente, sino con esperanza y con confianza. Es Dios el que así ha obrado, es nuestro Padre soberano el que así ha obrado y que obra todas las cosas para nuestro bien. Todo está en sus manos. No hay por qué frustrarse, no hay por qué deprimirse. Y este es el primer punto de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Dios es soberano y está en su trono. En estos versículos que ahora hemos leído está el segundo punto, más específico, más práctico. Santiago comienza criticando, advirtiendo a los ricos que con impiedad tienen sus riquezas, y después sigue exhortándonos a nosotros, los cristianos, a poner en perspectiva los sufrimientos y las adversidades que sin duda nos vendrán, y no verlos como el mundo, sino con una cosmovisión cristiana. Y Santiago nos enseña a actuar, a qué hacer frente a estas adversidades, frente a los sufrimientos, frente a las aflicciones. En el texto del capítulo 4 que leímos hace 2 semanas comenzaba de la siguiente manera: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y este primer versículo del capítulo 5 comienza así: Vamos ahora, ricos. Comienzan de la misma manera. Y aunque comienzan igual, solamente tienen ese punto en común en cuanto a la audiencia. En el capítulo 4, Santiago habla a los cristianos. Se dirigía a aquellos cristianos que actuaban como impíos cuando planificaban y cuando hacían planes. Y los insta a arrepentirse y a ponerse bajo el señorío soberano de Cristo. Los insta a hacer esto. Pero aquí no está hablándoles a los creyentes, no está criticando a los creyentes. En estos versículos no hay una corrección, no hay un llamado al arrepentimiento, no les muestra el verdadero camino por donde deberían ir estos ricos de los que habla, a los que critica. Santiago está haciendo una crítica general de los ricos que oprimían, por supuesto con un propósito para nosotros los cristianos. Pero antes de entrar en el propósito que Santiago tiene en mente, para hablar así de los ricos, de esta manera tan dura, tenemos que pararnos a definir algunos términos. Y es que en nuestra época de socialismo y buenismo nos es difícil apartarnos de la idea de que los comunistas quizás tengan razón. Los ricos son todos malos e injustos y los pobres son todos unas pobres criaturas inmaculadas. Nos entran las dudas de si realmente los comunistas y socialistas nos han entendido mejor. Quizás ellos hayan entendido mejor el mensaje de las Escrituras, el mensaje de Jesucristo. Estas dudas, desde luego, deberían disipársenos inmediatamente si pensamos que los judíos y los cristianos son aquellos que más fervientemente defienden un capitalismo sano, eso sí, y que son los estados comunistas, los ateos completamente, que rechazan la noción misma de Dios. Es que ¿cómo podrían cumplir con lo que la Biblia manda si lo primero que rechazan es la Biblia y la mismísima existencia de Dios? Con esto deberían disipársenos todas nuestras dudas, pero quizás deberíamos explicar un poquito más el tema. El igualar la enseñanza de la Biblia con las políticas socialistas o comunistas es una manera terriblemente vil de tergiversar la enseñanza de las Escrituras. En primer lugar, se ignora el contexto histórico de aquellos tiempos. Los pobres en aquellos tiempos estaban a completa merced de los terratenientes y estos podían hacer cualquier cosa con ellos. No había una ley que los defendiese, no había leyes que los protegieran, no se podían quejar a nadie. Es en este contexto Dios da unas leyes a Israel, como la de Deuteronomio 24:14, donde dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. ¿Veis? Nos dicen, las Escrituras legislan en contra de los ricos, pero nunca en contra de los pobres.
Pero ¿qué podía hacer un pobre? ¿Por qué habría de haber una ley contra los pobres? No tenía ningún poder, era tratado como un gusano sin este tipo de leyes. El mismo contexto le impedía al pobre oprimir a cualquier otra persona, simplemente no tenía poder para hacerlo. Además, lo que dicen estos versículos es una constante de todas las Escrituras: no oprimirás al jornalero. ¿Qué es lo que le interesa a Dios aquí? Igualdad, no en el sentido comunista. Lo que se promueve, como en toda la Biblia, es la justicia. Lo que se pide es justicia. Dale al jornalero lo que le debes. Oprimir es un pecado, haga quien lo haga. Dice, en su día le dará su jornal. Es curioso que Dios no instituya una ley que diga que el rico comparta todo lo que tiene con el pobre y que el jornalero se le pague el doble si él es rico. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la justicia. No justicia social, que es una aberración de la justicia. La justicia debe ser ciega, así como se la representa y como se la pinta, y castigar las infracciones tanto si el que está delante es rico como si es pobre. De hecho, eso es lo que se prescribe, y hemos leído muchas veces, en la ley civil de Israel. Pero lo que debemos quedarnos claro, lo que debe quedarnos claro es que en ningún momento las Escrituras asocian las riquezas con la injusticia, como si siempre vinieran juntas y no sería posible la una sin la otra. Y es que entonces, si esto fuese así, si la injusticia siempre va de la mano con la riqueza, entonces nuestro padre Abraham, al que llamamos padre, hubiera sido un hombre muy injusto. Tenía siervos y tenía siervas, mucho ganado y muchas riquezas, y eso era un símbolo del favor de Dios con él. Para nuestros ilustres políticos, Abraham era un capitalista patriarcal, y eso era un símbolo del favor de... Y es cierto que era, por supuesto, un capitalista y no comunista, y también es cierto que era un patriarca. Es nuestro patriarca, es nuestro padre, pater, del griego, padre. Nosotros somos hijos de Abraham, lo que convierte a los demás, a los que no son hijos de Abraham, en hijos de Satanás, en palabras de nuestro Señor. Pero no solamente tenemos a Abraham como ejemplo. Sus riquezas fueron, por supuesto, transferidas a su hijo Isaac y luego a su hijo Jacob, porque el gobierno no se quedaba con la mitad de las herencias. José, tenemos en la Biblia, José era el segundo en Egipto. Sus riquezas debían de ser monumentales. Y es uno de nuestros mejores ejemplos de todo el Antiguo Testamento, si no el mejor. No se nos dice nada malo sobre José. ¿Y qué decir de Job, al que Dios claramente le dio riquezas? O David, que fue rey sobre Israel. Tenían enormes riquezas, pero eso no les convertía en injustos, ni se condenan sus posesiones en ningún lugar de las Escrituras. Y es de suma importancia que tengamos en cuenta lo que se condena de los ricos, en este pasaje y en todas las Escrituras. Lo que Santiago denuncia es la injusticia de esos ricos, que es exactamente lo que se condenaba en el texto de Deuteronomio. Dice Santiago, «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». Las riquezas no son el problema. Su injusticia, la injusticia de estos ricos que obtienen sus riquezas con injusticias, sí que es un problema. Pero no es solamente este el problema. Hay un segundo problema con estos ricos. Habéis vivido, les dice Santiago, en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. El objetivo de estos ricos en la vida no es otro que el de disfrutar del mundo y de todos sus placeres. Comida, borracheras, fiestas, excesos. Disolución. Gastarlo todo en ellos y nada más que en ellos, cuidando de su cuerpo enormemente y nunca de su alma. Como se engorda el cerdo para el día de matanza, estos han engordado sus cuerpos con toda clase de manjares, sin preocuparse nunca por el pobre, sino despojándole de lo único que tenía. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Simplemente por ansia de poder y por orgullo y satisfacción malévola, condenan al justo. Y el justo, sin recursos, no hace resistencia, como una oveja que no sabe lo que el futuro le depara segundos antes de ser degollada. Así que, tengámoslo en cuenta, las riquezas no son malas de por sí, ya que al fin y al cabo son de Dios y Él las dio a no pocos de nuestros antepasados en la fe. Pero el uso que les damos a las riquezas sí nos puede muy bien condenar.
Las riquezas pueden ser un testigo en nuestra contra en el día del juicio, el uso que hemos hecho de ellas. Porque las riquezas guardan algunos peligros de los que sí debemos huir. La pobreza no es una virtud, eso lo tenemos que tener claro, pero no creamos que las riquezas no son un peligro. Lo son, y en varios aspectos. En primer lugar, si alguien es rico, si alguien tiene tierras, si alguien tiene una empresa, eso le da la oportunidad de oprimir y hacer injusticia. Eso es una situación nueva que el pobre nunca va a tener, nunca va a poder oprimir a los demás simplemente porque no tiene poder. Si eres rico, si tienes una empresa, entonces sí podrías hacerlo. Otro de los peligros es el orgullo, es creerte superior a los demás. También lo puede tener, por supuesto, un pobre en estas cosas, pero a eso se le llama no solamente orgullo, sino también estupidez. El orgullo crece muy fácilmente en el jardín de los ricos. Y desde el punto de vista del mundo, es una flor que encaja muy bien en su jardín. Te esperas que un rico sea también orgulloso. El orgullo en el jardín del pobre es igualmente pecaminoso, pero además de pecaminoso, es bastante aberrante, y esto lo sabe reconocer también el mundo. Otro de los peligros de las riquezas es que el rico confía, si no tiene cuidado, extremo cuidado, va a confiar en sus riquezas y no en Dios. No va a pedirle a Dios en oración salud o muchas otras cosas, o sus bendiciones. No va a depender de Dios cuando haga planes. Va a confiar en sus riquezas. Tengo los recursos, no me hace falta Dios. También está el peligro de las pasiones desenfrenadas, extrema comodidad, excesos. Si tienes rico, si tienes todo a tu disposición, si tienes todo el dinero del mundo, los vas a utilizar para tu propio beneficio, para tu cuerpo, y nunca vas a olvidarte poco a poco de tu alma. Vas a vivir en excesos. Y en último lugar, el peligro es el amor al mundo. Si estás viviendo tan bien en la tierra, vas a querer seguir viviendo en la tierra. Vas a enamorarte de este mundo y vas a olvidarte de la venida del Señor. No vas a esperarlo, así como uno que está en condiciones más precarias esperaría la venida del Señor. Pero las aberraciones del pecado son más profundas de lo que podemos pensar, y aunque no seamos ricos, nuestros corazones pueden estar tentados a las mismas cosas. Es una aberración el que no teniendo apenas ninguna posesión estemos enamorados del mundo, y aún así se da, y muchísimas veces. Pero quizás una aberración aún mayor es estar enamorados de las riquezas y ni siquiera tenerlas. Afanarnos y gastar nuestras energías en conseguir riquezas y no ver que la vida es mucho más que eso. Es un muy buen consejo, lo que Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y esto sobre todo los jóvenes lo deben recordar. De eso se deben cuidar, pero no solo los jóvenes, cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué habla Santiago tan duramente condenando a estos ricos injustos con todas sus riquezas? ¿Por qué lo hace? Y lo hace por 3 motivos. El primero, para que podamos poner en perspectiva las riquezas. No son eternas, las riquezas no es lo mejor que podemos tener en este mundo. Se van a pudrir. Vuestras riquezas, dice Santiago, están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Santiago pinta la situación tal como se verá en el día del juicio. La plata, el oro ya no tendrán ningún sentido. Las ropas de los ricos ya no tienen ningún sentido ahí. Las riquezas podridas. Ese es el futuro de las riquezas. Si no cuidamos nuestras almas más que nuestra situación material, lo que tengamos no será más que testigos que testificarán en nuestra contra en el día del juicio. El segundo motivo es que Santiago menciona todo este tema de los ricos es para no tener envidia del que injustamente prospera y tiene riquezas. Más que envidia, nuestra respuesta debe ser compasión. Como se nos dice en el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, porque los malignos serán destruidos. Este es el fin de aquellos que hacen el mal.
Y el tercer motivo es para que interpretemos correctamente los sufrimientos y adversidades de este mundo. Los ricos de los que habla Santiago oprimen a los cristianos porque son sus jornaleros. Los hacen sufrir, no les pagan lo que les deben, les está haciendo injusticias bastante graves. Están haciendo sufrir a los cristianos. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer en medio de estas injusticias que sufre en el mundo? ¿Cuál es el modo de actuar? ¿Cuál es el modo de pensar sobre estas cosas? Y la solución que Santiago da, aunque no les guste a los revolucionarios comunistas, es tener paciencia y perseverar. No montar una revolución y robar las posesiones a los ricos. Esto no es una solución. Esto no es una vía. Esto no es lo que debe hacer el cristiano. Y lo que Santiago nos dice lo podemos aplicar no solamente a esta clase de injusticias, aunque también, sino al sufrimiento del cristiano en general. Lo podemos aplicar a las enfermedades, a las malas relaciones con nuestras familias, a la desobediencia de los hijos, a la pérdida del trabajo, muerte de nuestros seres queridos. ¿Por qué pasan todas estas cosas y qué debemos hacer cuando todas estas cosas ocurren? ¿Qué debemos hacer en medio de todo este sufrimiento por el que pasamos cuando estamos en este mundo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Es un juicio de Dios? ¿Es un castigo de Dios? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Qué debemos hacer? No podemos contestar a esto si no lo vemos desde una perspectiva de la eternidad. Y ese es el propósito de Santiago al criticar las riquezas de los injustos. Debemos mirarlo en el contexto del tiempo. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está utilizando un lenguaje que los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Sí, ahora actualmente el oro está reluciente, las ropas están nuevas, y vivimos en deleites. Pero esto es ahora. El problema es que hay un futuro, hay un día del juicio que vendrá, y los impíos serán despojados de todas sus riquezas y echados al infierno. Es lo mismo que el salmista nos dice en el Salmo 37. No te alteres, no te deprimas, ni te llenes de rabia cuando veas al impío prosperar y enriquecerse. Eso es el ahora, pero ya está condenado. Es cuestión de tiempo que su prosperidad se convierta en dolor y sus placeres en un eterno crujir de dientes. Es solamente cuestión de tiempo. Y así es como debemos nosotros también mirar nuestros sufrimientos y nuestras adversidades, igual que a las riquezas. Son temporales. Aunque tengas una grave enfermedad desde que eres niño y la sigas teniendo hasta el día de tu muerte en la vejez, ¿qué son 80 años comparados con una eternidad entera? Es un parpadeo. Pensemos después de vivir 1000 siglos en el cielo. ¿Cómo pensarás sobre los 80 años de sufrimiento que has tenido en la tierra? 1000 siglos, felicidad. ¿Cómo pensarás sobre 80 años de sufrimiento? 1000 siglos sin sombra de dolor, sino deleitándote en el Señor. ¿Qué son 80 años de sufrimiento comparado con eso? Nos dice el apóstol Pablo en Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está diciendo Pablo, no es solamente que en comparación con la gloria venidera nuestros sufrimientos son pocos, es que no se pueden comparar, son infinitamente, la gloria venidera es infinitamente superior a las aflicciones del tiempo presente, no son comparables. Es más, los sufrimientos del cristiano apuntan hacia esta gloria venidera. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por la fe sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá para juzgar a los malos y glorificar a los santos. Y los sufrimientos de esta vida nos aseguran que esto va a ser así. ¿Cómo es que el injusto vive de placer en placer y el santo está en continuas adversidades, aflicciones, sufrimientos? ¿Por qué ocurre así? Porque al injusto se le está engordando para el día de matanza. Ese es el símil
que Santiago utiliza. Pero al santo se le está probando para santificarlo, apuntando todo esto hacia la santificación total, hacia la glorificación. El sudor del labrador durante el tiempo de labranza indica que va a tener una buena cosecha, si el Señor quiere. Pero sabemos de seguro que el Señor quiere que nuestro sufrimiento actual tenga un resultado en gloria. Eso sí lo tenemos por seguro. Esa es la voluntad del Señor. Tomemos el ejemplo de los profetas que hablaron en la antigüedad, a Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y a casi todos los profetas en general. Dios los llamó a una vida de sufrimiento, de continuo sufrimiento. De hecho, muchos acabaron siendo matados. Los llamaron a una vida santa, justa, pero de sufrimiento. Pero ese sufrimiento que ellos sufrían solamente indicaba hacia su reivindicación, hacia lo que habría de venir, calamidad sobre los impíos y gozo eterno para ellos. La vida de Job también nos ilustra esta verdad de la reivindicación, en su caso en la tierra misma. Era un hombre justo y rico, y de la noche a la mañana perdió todos sus bienes, a todos sus hijos, y toda su salud también. Se esfumó todo, y él no lo podía comprender ni podía explicarlo. Sus amigos solamente le metían los dedos en la llaga. Pero el Señor le reivindicó, le dio más de lo que perdió, lo restauró. Y este, desde luego, es el destino de todos los cristianos en el cielo. No se nos dará lo que merecemos, sino que se nos recompensará en base a la misericordia de Dios, que es muchísimo mejor. Habéis visto el fin del Señor, nos dice Santiago, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también, aunque suframos ahora, resucitaremos para unirnos a Él en gloria, y será una gloria eterna. Y esta siendo la situación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar frente al sufrimiento y frente a la adversidad? ¿Cómo actuamos frente a las injusticias que sufrimos cada día? Lo primero es conocer las cosas desde la perspectiva eterna, el saber que todo esto es temporal, se irá, pasará. Por fe debemos saber que el Señor volverá en su gloria y, por tanto, tener paciencia. 4 veces en estos 5 versículos Santiago nos insta a tener paciencia. Nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Luego dice, habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia es lo contrario a la desesperación. La paciencia es lo contrario de la queja. Si tienes paciencia, entonces no te desesperas ni te quejas continuamente. Pero la paciencia aquí está íntimamente unida a la fe de que la venida del Señor está cerca. Pensemos solamente en el curso de nuestra sociedad. Se impone la ideología de género, la homosexualidad es aplaudida, el matrimonio es pisoteado, el nombre de Dios es escupido a cualquier nivel de la sociedad, desde los gobernantes al mendigo de la calle, pasando por todas las instituciones que existen. Viendo estas cosas, nos es muy fácil desesperarnos, pero debemos tener paciencia. Las cosas van como deben ir y van hacia su fin. Tengamos paciencia porque el Señor vendrá y castigará al impío y glorificará al santo. Tengamos paciencia, resistamos, porque esto no es para siempre. Así que debemos tener paciencia porque es solamente cuestión de tiempo que las cosas se resuelvan. En segundo lugar, debemos perseverar. Eso está, por supuesto, íntimamente relacionado con la paciencia. Sufriendo las enfermedades de nuestro cuerpo, viendo el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios pisoteado, no debemos desfallecer y obrar también injustamente, copiando a los injustos, y vengarnos, y olvidar que somos llamados a una vida santa. Debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en la aplicación de las doctrinas en nuestro día a día. El mundo difama y ridiculiza el matrimonio, entonces seamos nosotros los que lo tengamos en gran estima. Pisotea el nombre de Dios, entonces nosotros adorémosle con toda reverencia.
el mundo es injusto, entonces seamos nosotros los justos. Y es difícil porque es nadar contra corriente, pero es nuestro deber como cristianos el ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. Lo fácil es hartarse de todo, decir un hasta aquí hemos llegado. El gobierno se aprovecha de mí con sus miles de impuestos, entonces ya verás cómo voy a vivir en la ilegalidad para no darles ni un solo céntimo. Eso se le llama hartarse de todo. Es la vía fácil, pero no es la vía correcta. Es curiosa la traducción del versículo 11 de Santiago 5. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Claramente todos los expertos dicen que debería traducirse como tenemos por bienaventurados a los que perseveran, no a los que sufren. Hay una relación porque los bienaventurados son los que perseveran en medio del sufrimiento, por supuesto, pero no es exactamente lo mismo. Un asesino sufre su condena aislado en la cárcel, pero no es bienaventurado, no le llamamos bienaventurado. El bienaventurado es solamente el justo que en medio del sufrimiento injusto persevera en su devoción a Dios, en su adoración a Dios y en la santificación que Dios desea de todo cristiano. Quizás más curioso que esta traducción sea que Santiago decida que una de las aplicaciones de la paciencia y de la perseverancia en medio de este mundo injusto sea el no quejarse. Pero no cualquier tipo de queja. No debemos quejarnos, nos dice Santiago, de nuestros hermanos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Probablemente Santiago nos traiga esto porque en medio de nuestros sufrimientos y adversidades, internas y externas, tengamos la expectativa de que nuestros hermanos nos puedan ser como un ancla, que sean inamovibles, que nos apoyen, que sean perfectos, que también tengan en mente solamente el perseverar en la santificación y en toda buena obra. Y vemos, sin embargo, que unos avanzan a paso de tortuga, otras veces algunos dan un paso para atrás. Caen, desobedecen. Por supuesto se levantan. ¿No somos todos cristianos, pensamos, y el Espíritu de Dios obra en todos nosotros? Entonces, ¿cómo es posible que algunos tengamos unas conductas que son más propias de los hijos de Satanás? ¿Cómo es posible que a veces no podamos confiar y no podamos encontrar la tranquilidad, la paz en nuestros hermanos? Viendo esto, viendo esta situación, es de lo más fácil desesperarse, incluso perder el ánimo y quejarse continuamente. De nuevo esto nos lleva a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No pensemos que estos versículos significan que entonces el pastor no debe corregirnos porque nos está juzgando. De eso ya hablamos hace unos sermones. O que no debemos prestar atención a nuestros hermanos. Pero quejarse unos de otros, sacar los trapos sucios de un hermano delante de los demás sin ninguna buena razón, eso sobrepasa los límites de la caridad cristiana y del amor cristiano. Para concluir, tenemos algunas cosas en las que meditar. La primera de ellas es en los peligros de las riquezas. Nosotros no somos ricos, decimos. Bueno, pues nuestra sociedad en general vive desenfrenadamente en fiestas y borracheras, algo que antiguamente solamente los ricos se permitían. Nuestros estómagos nunca están vacíos y llevamos una vida de lo más cómoda. Comparado con los países de África, por ejemplo, ¿no somos nosotros ricos? O comparado con los cristianos del primer siglo, ¿no vivimos nosotros mucho mejor, incluso mucho que muchos de los ricos de aquellos tiempos? Nosotros estamos muy expuestos a estos peligros, las riquezas que se nos exponen en las Escrituras, especialmente a olvidarnos del Señor en medio de nuestros cómodos sofás. Lo tenemos todo y no vivimos en constante aflicción. No tememos morir de hambre, ni nosotros ni nuestra familia. Nos podemos acomodar en el presente y no esperar la venida del Señor. Recordemos que no estamos aquí para siempre y por tanto tenemos que obrar y pensar y actuar y hablar en consecuencia.
Por otro lado, tenemos adversidades y algunas aflicciones continuas. La vida a veces se convierte en casi una tortura. Pero ponlo en perspectiva. No te centres en el ahora y otra vez en el ahora. Son pocos años. Y el sufrimiento pasará y el Señor te dará descanso eterno. No debemos desesperar, sino perseverar con paciencia. No dejemos que nuestra fe sea corroída por las preocupaciones del presente. Desde el punto de vista ya no material, sino espiritual, estamos continuamente afligidos. Vivimos en unos tiempos en los que el pecado se aplaude y se castiga al santo. Ley tras ley solamente se legisla para seguir permitiendo y aplaudiendo el pecado. Es, desde el punto de vista cristiano, desesperanzador todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero nosotros debemos tener esperanza, debemos tener paciencia, saber que el Señor vendrá y pondrá en orden, ordenará todas las cosas. No desesperemos, perseveremos en hacer el bien. Puede que incluso nuestros hermanos nos abandonen o se queden atrás en esta carrera. Tampoco eso debe quitarnos el aliento. Nuestra fe no es en los gobiernos, ni es en los hombres, ni siquiera en nuestros hermanos en la fe, sino en la firme y verdadera promesa del Señor, de que volverá. Perseveremos, afirmemos nuestros corazones con las promesas de Dios, seamos íntegros en toda nuestra conducta. Como nuestro Señor mismo nos dijo en Mateo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que Dios nos ayude a velar. Terminemos en oración.